La educación, sabemos, es la piedra angular del desarrollo, y no solo del desarrollo cognitivo, sino de la base de los desarrollos emocionales que también vamos a vivir en la vida. Las personas del futuro se abastecen de herramientas a través de la educación, o es lo que querríamos. Nos permite tener perspectivas sobre la vida que estamos viviendo o la que podríamos tener, imaginar o no ser capaces de imaginar el futuro. Pero ¿cuáles son las condiciones para que nosotros hagamos con la educación lo que se necesita para, por ejemplo, habilitarnos para la vida? ¿Cómo podemos hacer que esta etapa sea significativa y realmente la pieza que nos falta para poder abrirnos al mundo? Para hablar sobre esto y el impacto que tiene en nuestro bienestar, cómo nos permite transformarnos y transformar la enseñanza, un concepto y una aproximación desde la libertad, es que hoy día estamos con el director de investigación del equipo internacional, Michael Fullan, y doctor en educación de la Universidad de Harvard, y además director de Liberating Learning, Santiago Rincón Gallardo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, qué gusto estar contigo. Nos encanta cuando el universo conspira y trae a Chile y a nuestro set en Sanamente a las personas con las que necesitamos tener para poder conversar sobre la frontera, ¿no? La frontera, en este caso, de la educación, y comprender un poco esta aproximación, por qué la libertad en la educación es un factor necesario. Partamos de lo básico. Bueno, aprender es una práctica de libertad. Esa es la idea fundamental primero. Aprendemos bien lo que tenemos libertad de decidir, o aprendemos bien cuando tenemos la libertad de decidir qué queremos aprender, cómo, con quién, cuándo, cuánto tiempo le vamos a dedicar. Aprendemos bien en ese contexto, en contextos de libertad. Pero también aprender requiere que tengamos libertad, porque requiere que nos sintamos lo suficientemente seguros para equivocarnos, para tropezar, para intentar de nuevo. Por eso aprender es una práctica de libertad. Y nuestros niños, todos aquellos de nosotros que conocemos, que tenemos cerca a niños en nuestro entorno familiar, en nuestros entornos, en redes de amigos, en fin, sabemos que los niños están equipados biológicamente para aprender. Y aprenden así, en condiciones de libertad. Entonces se sienten de nuevo suficientemente seguros para cometer errores, para intentar de nuevo, para tropezar, en fin. Uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es que si pensamos que aprender es una práctica de libertad y pensamos en lo que hacemos en las escuelas, hay una gran contradicción. Para allá iba mi pregunta, y es: enlistemos brevemente, porque yo quiero ir rápidamente a la solución, Sí. Todas esas prácticas que han ido exactamente en el camino opuesto. Y lo planteo porque, primero que nada, hay algo que vemos mucho aquí en Sanamente. No sé si las personas nos sentimos cuidadas o confiadas de explorar para errar cuando éramos pequeñas, ¿no? Sobre todo en la escuela. De hecho, una de las cosas primeras que aprendemos en la escuela es el miedo a equivocarnos. Nos empieza a dar vergüenza, nos empieza a dar miedo, porque sabemos que o se van a burlar de nosotros los compañeros, o el maestro nos va a ver mal, o vamos a sacar malas notas. Es de lo primero que aprendemos, el miedo a equivocarnos. Y esto es así porque la escuela convencional no está diseñada. Eso te iba a preguntar, sí. ¿No es una cosa propiamente humana la de, por ejemplo, este bullying que uno igual percibe en niños muy pequeños? ¿No es una cosa humana de alguna forma elegir al más débil y segregarlo o señalarlo en su diferencia? ¿No es neurocientíficamente propio de nosotros? No, eso lo aprendemos. A diferenciarnos del otro lo aprendemos. Hay historias muy bonitas de niños, un niño negro y un niño blanco, que se cortan el pelo de manera distinta porque quieren bromear con el grupo, engañarlos para que no sepan quién es quién. Estamos además cableados para colaborar. Roger Bergman escribe un libro muy bonito que se llama Humanidad, y lo que demuestra, hace un análisis histórico muy riguroso para identificar que la tendencia humana es ayudar a otros. Espérate, me encanta el ejemplo del niño negro y el niño blanco, porque uno creería que ese niño está cableado para ver la diferencia, más no. No, eso lo aprendemos de los adultos que tenemos a nuestro alrededor. Y la cultura del bullying también no es tanto cuestión de nuestra disposición genética. El comportamiento humano es función, sobre todo, del ambiente en que nos desenvolvemos.
Esto es cierto a nivel genético. La epigenética nos está mostrando que los genes se activan o no en función del ambiente en el que se desarrollan. Y que por lo tanto no estamos condenados por nuestra biología, sino que podemos moldearla. Por supuesto. ¿Verdad? Por Con la supuesto. conducta en el fondo. Sí, no, así es. Ahora, me encantaría revisar una de las citas antes de entrar acá. Preparábamos esta entrevista y había una cita tuya que decía: nos enfrentamos a un tiempo en que se están bifurcando dos mundos posibles. Por un lado, el de la dominación y el control y la deshumanización, y por otro, la humanidad, el camino de la solidaridad, del camino de la comunidad. ¿Sientes tú que esto está ocurriendo y qué puede hacer la educación para cuidar lo que en teoría queremos todos, que es que la humanidad prospere por el lado del bienestar total, ¿no? Mira, te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Lo que aprendemos en la escuela, lo fundamental que aprendemos en la escuela es a que nos enseñan. Aprendemos a que nos enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a escuchar con atención a lo que dice el profesor, a sentarnos callados, a hacer lo que el profesor nos dice. Aprendemos fundamentalmente a obedecer. Y por supuesto que es importante aprender a obedecer. El problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen provoca que pongas fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Pones esa responsabilidad en tu autoridad, en tu maestro, en tu director de escuela, en tu ministro de educación, en tu presidente. Líder político. Claro. De eso se alimentan los regímenes autoritarios, de eso se alimentan muchos sistemas que deshumanizan. Aprender a que te enseñen. Eso es lo que aprendemos bien. Aprendemos a esperar a que nos digan qué hacer para hacerlo. De nuevo, como decía, el problema es que aprender a que te enseñe y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes, porque aprender a aprender requiere que tú mismo tomes la responsabilidad de decidir en base a tus valores, a tus conocimientos, a tus experiencias, a tu cultura, qué es verdadero y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es. O a buscar los caminos para aprender también. Por supuesto, por supuesto. Y eso es algo que la escuela no ha sido, la escuela convencional no ha podido cultivar muy bien. Ahora, durante el último tiempo hemos visto que estos dos paradigmas que tú describías de alguna forma se han exacerbado. Hemos visto como nunca experiencias humanas de generosidad, aproximación, disolución de los límites, una búsqueda por integrar, por diversificar. Y por otro lado, una línea humana que va exactamente en el sentido opuesto y parece llevarnos a 2 siglos atrás. Sí. ¿Cómo se resuelve este entuerto y de qué habla este entuerto para ti como experto en educación? Bueno, mira, lo podemos resumir o podemos poner el foco en la unidad fundamental, donde en las escuelas sucede o no el aprendizaje y donde sucede o no el bienestar. Y esa unidad fundamental es el núcleo pedagógico. Es el vínculo entre el educador y el aprendiz en la presencia de algún objeto de conocimiento. Es ahí donde se juega el aprendizaje. En su configuración convencional, en las escuelas convencionales, el modo en que está organizado el núcleo pedagógico es un modo de dominación y control. Hay una división muy clara entre el que enseña y el que aprende, el que sabe y el que no sabe, el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer. Y en esos entornos no sucede bien el aprendizaje. Eso lo ha demostrado la investigación educativa. Cuando tienes a alguien encima de alguien más pidiéndole que haga cosas que tiene que hacer, puedes lograr obediencia, pero no logras buen aprendizaje. Pero lo mismo pasa con el bienestar. Si nuestros niños están sujetos todo el tiempo a una figura de autoridad que está siempre encima de ellos y en una relación en la que siempre están en desventaja, lo que producimos es malestar, estrés, ansiedad, poca autoestima, en fin. ¿Dónde está la solución? Bueno, las relaciones que producen aprendizaje y bienestar no son relaciones de dominación y control, son relaciones de diálogo, en las que el maestro aprende del estudiante también, donde se escuchan, donde aprenden uno del otro, donde ambos cambian, donde ambos se transforman. Este tipo de entornos, este tipo de relaciones también generan bienestar. Cuando los niños se saben queridos, se saben escuchados, cuando saben que su opinión importa, eso produce bienestar. Sí, de hecho hay muchos testimonios de que hay muchos niños que tienen hogares muy desarticulados, sobre todo en zonas más vulnerables, donde su vínculo emocional principal es con su profesor o con su profesora. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme. Sin embargo, tú también creciste en una generación como yo, donde todo esto no existía, donde la cosa era jerárquica y autoritaria, en unos países más que en otros, en Chile mucho. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿cómo los profesores aprenden a aprender para poder enseñar a aprender?
Esa es una muy buena pregunta y la educación más profunda que han recibido todos nuestros profesores es haber estado en una sala de clases por tantos años, por tantas horas. La mayoría del tiempo que nuestros niños y jóvenes pasan vivos durante estas épocas es en una sala de clases. Ese es el modo más potente de aprender, cuando uno tiene exposición al ambiente donde se practican las cosas que hacen los adultos. Y eso nos ha cableado a pensar en que educar es estar frente al grupo, hablándoles a todos que tienen que estar callados y todos haciendo lo que quiero que hagan. Ese es el modo en que está configurado, ese es el modo en que los maestros a nivel muy profundo creen que se supone, o de lo que se trata, enseñar. ¿Cómo se reaprende eso? Y cómo reaprender. Lo primero es crear experiencias donde los maestros tomen el rol del aprendiz. Que ellos se enfrenten a desafíos que al principio no saben o no entienden bien o no saben cómo resolver. Y apoyarlos a través del diálogo, a través de propuestas pedagógicas, modelos pedagógicos o a través de estrategias más útiles, ayudarlos a redescubrir su poder para aprender. De eso se trata. Por ejemplo, hacer un juego donde yo digo, no tengo idea de Minecraft. Claro. Por favor, explíquenme. Claro, presentarles problemas, temáticas que sabemos que los van a desafiar, cosas que no saben cómo resolver. Y eso ayuda en dos sentidos. Primero, los ayuda a colocarse en el papel de un estudiante que no sabe. Y eso entonces puede generar mucho más conexión con sus estudiantes, entenderlos mejor. Pero por otro lado, les puede ayudar a redescubrir su poder para aprender. El poder para aprender es algo para lo que estamos dotados biológicamente. Estamos diseñados para aprender. Y el problema es que en la escuela, con estos mensajes no dichos que recibimos de qué significa estar en la escuela, empezamos a enterrar esta confianza en nuestra capacidad para aprender bajo una carga muy pesada de creencias, como soy demasiado distraído, hago muchas preguntas, no soy suficientemente inteligente, soy malo en matemáticas. Todas esas creencias han formado quiénes somos nosotros. Y en muchos sentidos diría yo que nos han limitado. Totalmente. Y entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Crear experiencias donde los propios maestros vivan qué significa aprender bien. Y otra es crear experiencias donde los maestros puedan ver qué sucede con tus niños, con tus estudiantes, cuando cambias el modo en que trabajas con ellos. De modo pero qué lindo juego este inicial, porque obviamente es la primera hebra de una madeja muy grande, pero qué lindo juego el de ponerse en ese lugar y ver qué hacen los niños para explicarte a ti o los jóvenes. Mira, una cosa que decidí hacer hace poco tiempo con mis niños, hace unos años con mis niños, fue empezar... ¿Tus niños te refieres a tus hijos? A mis hijos, Okay. Sí. Un niño de 10 años, otro de 6, es aprender junto con ellos cosas en las que yo estaba completamente inhabilitado, que yo no sabía cómo hacer. Aprender a patinar sobre hielo, algo que me aterraba. Pero quería que me vieran cayéndome, querían que me vieran aprender a patinar. Porque algo que es muy curioso es que queremos que nuestros niños desarrollen el gusto y la capacidad de aprender por su cuenta, pero pocas veces los niños ven a adultos aprendiendo. O sea, si yo quiero que un niño aprenda a jugar fútbol, o si yo quiero aprender fútbol, voy a un lugar donde se juega fútbol y puedo ver a la gente jugando fútbol. Si quiero aprender a cocinar, me acerco a una cocinera que sabe cocinar bien y la veo haciendo ese trabajo de cocinar en acción. La exposición constante a la práctica experta de lo que uno quiere aprender es una condición fundamental para aprender bien. Los niños aprenden a hablar cuando nos ven hablando, aprenden a caminar cuando nos ven caminando. Cuando se trata de aprender, queremos que los niños sepan cómo aprender por su cuenta, pero no les mostramos como adultos qué es eso de aprender. No, pero además eso quiebra el eje de autoridad de alguna manera o de en el fondo de tenerte siempre muy arriba y te permite equivocarte, caer, lo que planteabas tú, ¿no? Claro, porque hemos creado una imagen como sociedad, como sistemas educativos, incluso personalmente, Y que el maestro, familiarmente. claro, de que el maestro o el padre o la madre lo sabe todo, O nunca se equivoca, o el presidente, rey, claro, ¿verdad? claro. Ahora, no es que desaparezca la autoridad del maestro o del educador cuando el educador empieza a aprender. Se desplaza la naturaleza de esa autoridad, porque la autoridad ahora está en que eres un experto en aprender, no el que les dice a los demás lo que tienen que hacer. Claro, porque la autoridad también es necesaria. Claro, pero de nuevo es una autoridad que está personificada en cómo te comportas, en lo que haces, en cómo aprendes.
Porque eso es lo que le puede enseñar a los niños a aprender, ver a los adultos aprendiendo también. Santiago, nosotros podríamos estar muchas horas conversando, pero no nos queda mucho tiempo y quería recoger una especie de 5 principios básicos para el liderazgo que tú mismo planteas y me encantaría si pudieras pasar tal vez brevemente por cada uno de ellos porque puede ser una buena primera herramienta para quienes quieren cambiar su forma de enseñar. Sí. Principios para el liderazgo, me imagino que para condiciones básicas para aprender bien. Si uno piensa en lo que sabe hacer muy bien, puede ser cocinar, hacer un deporte, tocar un instrumento musical, hacer amigos, contar bromas, contar chistes, y uno piensa cómo lo aprendió, estoy casi seguro que en esa experiencia existen al menos la gran mayoría de estas condiciones de las que voy a hablar ahora. Que aprendiste bien lo que querías aprender, era algo que querías aprender, era algo que te interesaba. Interés, esa es una primera. Aprendiste bien y te ayudó a aprender bien, tener a la vista a alguien que sabía hacer eso que querías aprender bien. La exposición constante a la práctica experta. Seguro aprendiste a hacer bien lo que sabes hacer bien con la práctica, haciendo las cosas una y otra vez. Seguramente fue útil para lo que aprendiste, para aprender bien, tener retroalimentación y reflexión. Tener información que te permite ver los resultados de tus intentos y detenerte por momentos a pensar qué ya sé hacer bien, qué no funcionó, qué puedo hacer mejor la siguiente vez. Retroalimentación y reflexión. Y finalmente, muy probablemente fue muy útil para aprender bien lo que sabes hacer bien, aprender a la par que otros o tener la ayuda de otros, la colaboración. Eso es en esencia las condiciones clave para aprender bien. Interés, exposición a la práctica experta, práctica, retroalimentación, reflexión, y desde el punto de colaboración. vista de el chasis emocional que se necesita para que esto ocurra, ¿cuáles son las condiciones socioafectivas que debe vivir un niño para poder aprender en libertad? Mira, cuando un niño aprende a hablar, cuando un niño nace, le hablamos al niño como si le entendiéramos. Lo miramos, balbucea y hablamos con él. Y nos responde, y respondemos otra vez. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo estamos viendo y lo estamos tratando como un ser humano completo. Confiamos en su capacidad para aprender. Y sus primeros intentos son balbuceos, no tenemos idea de qué están diciendo, pero los vemos y los tratamos así, como seres humanos completos. Ese es el secreto, es mirar a nuestros niños como seres humanos completos, como grandes aprendices. No como incompletos, no como defectuosos. Y verlos así. No como ignorantes. No como ignorantes, porque saben mucho y saben aprender mucho. Verlos así y tratarlos así. Y eso cambia todo. Eso cambia todo y tratar de hacerlo también en pie de igualdad. No sobre ellos, sino con ellos. Eso cambia todo. Y tenemos muchas de las pistas de cómo hacerlo en la paternidad, en los que nos hemos convertido en padres, en madres. Esa es la naturaleza del vínculo pedagógico más potente, es el amor que tiene un padre por sus hijos. Así debemos acercarnos a enseñar y ayudarles a aprender. Conmovedora la aproximación. Muchas gracias por esta entrevista, Santiago. Necesito que vengas unas 6 veces más a Santiago, así que bien, yo nos me vemos sumo a la pronto. campaña Santiago en Santiago para que vuelvas a Chile.